¿Qué tal, amigos? El día de hoy corresponde trabajar el artículo 70 del Código Penal peruano, que titula Prohibición de comunicación de los antecedentes. ¿De qué se trata este texto legal? Si uno le da una lectura rápida a este artículo, claramente van a poder colegir de que se trata de un texto corto, pequeño, fácil de entender. Sin embargo, a pesar de que es corto y fácil de entender, no deja de ser extremadamente importante, específicamente para aquella persona que ya cumplió con una pena. ¿Y eso quién lo dice? Eso está establecido precisamente ahí en ese artículo. ¿Y por qué digo además que es extremadamente importante? Porque a través de este artículo, es decir, el artículo 70, se va a poder fijar, colocar un candado, una barrera, para que ninguna persona, excepto el Poder Judicial y el Ministerio Público, pueda, ¿no?, tener acceso a información de su pasado, del pasado de un ex convicto, de un ex presidiario. Para eso es que se aplica, ¿no? Para eso es que está presente el artículo 70. Muy bien, de lo que estoy hablando, vamos a comparar con lo que ahí establece. Artículo 70 dice: producida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase, dice ahí, relativas a la condena impuesta, solo podrán ser comunicadas a solicitud del Ministerio Público o del juez, del Poder Judicial, así decir. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos hacer más amena esta clase? Bueno, hay que graficar con algunos ejemplos y de ahí vamos a ver la importancia de este artículo, el artículo 70. Veamos. Una persona, por ejemplo acá, ¿no?, cuando ha cumplido una pena en un establecimiento penitenciario, ¿no?, por ejemplo, se le dictó a él 10 años. Cuando ya cumplió esa pena, lo que tiene que hacer esta persona es salir, ¿no?, y desarrollar diversas actividades. Por ejemplo, y eso también lo explicaba en el artículo anterior, por ejemplo, ir con su familia, buscar trabajo, ¿no?, por ejemplo, viajar, de repente proyectarse con estudios, no quiere algún otro título, etc. Sin embargo, ¿no?, como corresponde, principalmente en instituciones públicas o privadas, o para un trámite de una visa, o para poder titularse, lo que piden estas instituciones es que, ¿no?, presentes, adicional al currículo o a los requisitos que ahí establecen, que presentes tu certificado de antecedentes penales. Y por supuesto que ahí diga que no tienes, así de simple. Si esta persona sale de la cárcel, lo que dice el artículo 69 es que cuando se cumple una pena, sin más trámite, debe ser rehabilitado. Es decir, el Registro Nacional de Condenas debe anular estos antecedentes, debe anular esta inscripción, y cuando él haga su solicitud de trámite administrativo, respecto a que se le expida un certificado de antecedentes penales, lo que debería salir en ese documento es que ya no presenta. Eso sería lo ideal. Así está en la ley. Pero en la práctica, en la realidad, ya lo explicamos también en el artículo anterior, no sucede así. Este señor lo que tiene que hacer es hacer su trámite, ¿no? Hacer su trámite. ¿Cómo así? Tendrá que presentar, una vez que ha cumplido, ¿no?, su pena, tendrá que presentar un escrito ante el juez que lo condenó. Y por supuesto, en ese escrito tiene que adjuntar, ¿no?, el voucher del pago de íntegro de la reparación civil, porque ese es un requisito importante para rehabilitarse. Y ese escrito lo presenta, como lo repito, ante el juez que lo condenó. Y este juzgado lo que tendrá que hacer es elevar un acta, un oficio, y una copia certificada de una resolución que ordene la anulación de sus antecedentes ante el Registro Nacional de Condenas. Esta institución, es decir, el Registro Nacional de Condenas, lo que va a hacer es evaluar prácticamente el fallo, el expediente de este señor que ha tramitado. Y si no hubiese observaciones, procederá a la anulación respectiva. En el caso que esta persona no hiciera ese trámite, lo que le va a salir cuando en un momento haga su trámite administrativo
respecto a certificado de antecedentes penales, en el caso de que no hiciera trámite de parte, ¿no? Lo que va a salir ahí son sus datos. ¿Qué más? Va a decir que sí presenta antecedentes penales. ¿Qué más va a decir ahí en ese certificado? En el caso de que él no haga el trámite, va a decir el juzgado que lo condenó. ¿Qué más? El número de resolución. ¿Qué más? Ahí va a estar inscrita, por ejemplo, la fecha de la sentencia. Otros datos adicionales que se consignan ahí es el tipo de delito por el cual es condenado, el tiempo de esa pena y el tipo de pena. Eso sale cuando una persona no hace su trámite de parte ante el Poder Judicial para que se le anule, se elimine sus antecedentes penales, por ejemplo. Y con este documento, en la cual indique que sí presenta, obviamente no va a poder postular o no le van a dar un trabajo. Si estuviese así el documento, no va a poder viajar, no va a poder tramitar una visa. Si estuviese así el documento, no va a poder obtener un título universitario o tal vez un contrato, un nombramiento en alguna institución pública. Porque muchas, ahora, no, en muchas instituciones piden esto. Pero en el caso de que esta persona sí haga su trámite como lo acabé de explicar, lo que va a salir es un certificado cuando sí lo hace, ¿no? Cuando hace ese trámite, cuando ya cumplió la pena, cuando ya pagó la reparación civil, va a salir un certificado de antecedentes, por ejemplo, penales, ¿no? En la cual indique los datos de este señor, ¿no? Ahí indica pues que es de uso de uso administrativo este certificado y va a indicar al final que no presenta antecedentes penales. Así de simple. Cuando ya esta persona cumple su pena y paga la reparación civil y hace su trámite, este Registro Nacional de Condena le va a expedir un documento así, en la cual indique que respecto a sentencias, ¿no?, a condenas, él está limpio, que ya no presenta. Y eso debe ser la consecuencia, el efecto de una persona que ya cumplió como corresponde su pena o medida de seguridad. ¿Por qué sirve esto? Porque todas las instituciones, como lo acabo de repetir, lo solicitan, ¿no? Porque a través de ello, pues, se muestra a una persona que ya está rehabilitada, que está preparada para poder convivir en sociedad bajo las reglas, ¿no?, que estipula el Estado. Para eso es importante. Ahora, ¿qué sucede en un caso en particular? Veamos. Tenemos acá una convocatoria de trabajo, ¿no? Por ejemplo, requieren un ingeniero civil. Y acá en esta institución están ofertando, por ejemplo, un puesto. El pago, por ejemplo, 8.500 soles, ¿no? Para aquella persona que cumple con el perfil, con los requisitos. Casualmente, en esta convocatoria, esto lo vamos a presentar como ejemplo, ¿no? En esta convocatoria se presentan varios postulantes. Por ejemplo, acá tenemos a Luis, otro ingeniero acá, por ejemplo, Pepe. Tenemos acá a otro señor llamado, por ejemplo, César. Estos señores no han cometido ilícitos penales, ¿no? Están limpios cuando han hecho su trámite respecto a su certificado de antecedentes penales. Lo que corresponde al Registro Nacional les va a expedir un certificado limpio, ¿no?, que no presentan antecedentes penales. Sin embargo, este señor de acá sí había cometido el ilícito penal. Precisamente era él. Este señor está postulando a este puesto de acá, ¿no?, donde se requieren en ese lugar, ¿no?, un ingeniero civil con un pago de 8.500 soles. Este señor también presenta su certificado de antecedentes penales. Y cuando lo presenta, dice ahí claramente que no tiene, o sea, no registra antecedentes, igual que ellos. Sin embargo, sale por ahí, ¿no?, se avisora, nace la envidia, la maldad de alguno de estos dos. Por ejemplo, de Pepe. Pepe se ha enterado que su competidor, que casualmente tiene mejor currículo y está mejor preparado y sabe que les va a ganar en este concurso, se ha enterado él que César
estuvo en la cárcel, ¿no? Y corre con el chisme, por ejemplo, ¿no? Lo empieza a desacreditar, va a este comité y le dice, él ha sido un expresidiario, él es un hombre peligroso, no lo contraten. Pero ellos le dicen, no presenta ningún tipo de antecedentes, él ha presentado su certificado. Por lo tanto, él está tan preparado como ustedes para el trabajo. Entonces él acude al Registro Nacional de Condenas teniendo su información para que se le expida un certificado así, en la cual pues indique que él estuvo en la cárcel, el número de resolución, por ejemplo, el tipo de delito, etc. Y este Registro Nacional de Condenas le contesta a él que esa información no lo va a dar, porque precisamente el artículo 70 lo prohíbe. Le dice, no puedo comunicar sobre antecedentes de ninguna persona, porque solamente lo voy a hacer para el Ministerio Público o el Poder Judicial cuando me lo solicite. Y tendrían que explicar también la razón por cual se solicita. Caso contrario, no se podría dar a nadie. Nadie va a poder obtener información de este señor. Si es que estuvo o no estuvo en la cárcel, tuvo pena o no tuvo pena, tuvo por qué tiempo, nada. Entonces, el artículo 70 pone ese candado, protege a este señor César, de tal forma que él puede postular al trabajo y en el ejemplo en particular, él puede obtener este puesto como cualquier otro ciudadano que no hubiese cometido un ilícito penal. Para ello es el artículo en mención, el que acabamos de explicar, para que personas ajenas al Ministerio Público o el Poder Judicial no puedan obtener información sobre los antecedentes de aquella que estuvo cumpliendo una pena, porque de alguna forma se protege a él que no se le estigmatice, no se le rotule, no se le avergüence tal vez, no se le haga daño porque él en su momento estuvo en la cárcel. Para eso es el artículo 70. Protección para ese ciudadano que en un momento, ¿no?, estuvo en una prisión y que ya cumplió y que ahora ya está rehabilitado.